Hola a todos. Bueno, profesor, ¿cómo está? Mi nombre es Julián. Ok, bueno, voy a explicar brevemente lo que hice para obtenerlo del algoritmo Minimax, ¿cierto? El algoritmo de Minimax. Entonces, básicamente, lo primero fue crear como una clase o un componente adicional que me permitiera ir guardando como en la posición actual en la que yo iba a estar evaluando la mejor opción, ¿cierto? Entonces simplemente es una clase que tiene dos valores, que es una columna, una fila y una columna. Puede ser un arreglo, puede ser lo que sea. Depende de los datos que ustedes quieran utilizar, se puede utilizar. Creé dos tipos de carácter, uno que es para el player X y otro que es para el player, pues, ¿cierto? De X y el de la bolita. Entonces, básicamente, lo primero, pues es que tenemos un tablero, ¿cierto? Con unas opciones allí. Y lo que hay que hacer es encontrar la mejor opción, que pues uno puede encontrar la opción vacía, pero ¿cuál es la mejor opción? Es la que nosotros, la idea de buscar es eso, ¿cierto? Entonces, mediante eso se hace haciendo uso de esta función, que lo que hace es que básicamente hace eh, un llamado en cadena, ¿cierto? Que lo que hace es empezar a buscar cuál es el mejor movimiento. Entonces, digamos que lo empieza evaluando con unos datos allí por defecto y empieza a recorrer tanto todas las celdas como todas las columnas hasta que llega a un lugar donde haya un objeto vacío. Una vez está ese objeto vacío, ¿cierto? No hay un dato allí puesto. Él coge y asigna pues una de las ejecuciones, sea bien el jugador X o el jugador 0, y utilizando el algoritmo de min-max, él empieza a evaluar recursivamente este siguiente movimiento, el movimiento que es actual o que va a ser futuro, ¿cierto? Entonces, digamos que cuando entra el algoritmo min-max, él lo que hace es que, bueno, listo, lo primero que hace es evaluar, listo, ya existe una victoria con este valor que está allí. Entonces, para eso, para evaluar la victoria, simplemente pues hacemos un recorrido de todas las filas y columnas, donde haya una secuencia de tres mínimo, y basado en eso, bien sea de columna o digamos que lo primero es hacerlo por fila, ¿cierto? Entonces, haciendo en la fila tienen que estar las tres iguales, ¿cierto? Si no, se evalúa por las columnas, donde todas tienen que estar iguales. Y si no, pues ya se evalúan las diagonales, ¿cierto? Si todo eso no nos da un ganador, entonces simplemente retorna cero, que sería prácticamente que nos ganó el oponente o la máquina. Hubo un empate, ¿cierto? No fuimos capaces de ganarlo. Entonces, una vez ya se obtiene esa evaluación o ese chequeo no, porque eso no es inglés. Esa evaluación, si hay alguno de los dos ganadores, pues se retorna ese valor de puntaje. Si no, se evalúa si aún existen espacios en el tablero. Si no existen espacios en el tablero, de nuevo se vuelve a retornar cero, que quiere decir que ninguno de los dos ganó, que hubo un empate o que no se le pudo ganar al otro jugador. Si esto no ocurre y aún hay espacios, no hay un ganador y hay una forma de encontrar un movimiento, lo que se hace es que se evalúa por quién es el jugador que está en ese momento en turno y se va a hacer lo siguiente, se va a hacer una recursiva a buscar la mejor opción. Entonces se busca el máximo entre dos valores, ¿cierto? ¿Por qué el máximo? Porque él va a ir a buscar, él va a ir a asignar un valor 0 o 10 o menos, 100, o menos 10 o 10, ¿cierto? Entonces la idea es buscar el máximo. Entonces con ese hacemos una recursiva usando el min-max, que es este mismo que estamos acá, para que él empiece a hacer una y otra vez la evaluación hasta que encuentre un movimiento que sea el acertado, ¿cierto? Una vez lo encuentra, pues simplemente lo asigna y retorna en la casilla actual a sus estados previos, ¿cierto? Para no romper para la siguiente búsqueda. Y retorna ese valor PES o el valor que es el óptimo, ¿cierto? Si no, si digamos no llegase a ser el jugador que está con X, sino el opuesto, entonces hace lo mismo, básicamente, y retorna pues este valor, ¿cierto? Hace lo mismo y retorna el valor. Digamos que ya terminó de hacer todo esto, ¿cierto? Ya terminó de hacer el min-max dentro de nuestra función
dentro de nuestra función. Lo que hace min-max básicamente es ir primero por celdas y columnas, ¿no? Recorrerlas y validar uno a uno, ¿cierto? Que es como ir validando cada uno de los espacios de las opciones que yo tengo para llegar al resultado más óptimo, ¿cierto? Como lo podemos ver en el ejercicio, el objetivo de él es, el objetivo del, del, del algoritmo es encontrar el camino más óptimo a la solución, ¿cierto? Entonces, ¿cuál sería el óptimo entre estos? ¿O cuál sería el más rápido para llegar entre estos, ¿cierto? Que siempre me va a dar un resultado más 10 cuando es el más eficiente, ¿cierto? Entonces, una vez tenemos este minimax resuelto, ya venimos acá y lo guardamos en un movimiento, ¿cierto? Y si el movimiento resulta ser mejor, ¿cierto? Mayor al anterior vez, al anterior movimiento guardado, pues lo vamos guardando hasta que se convierte en que ya no hay un movimiento mejor y retornamos ese mejor movimiento, ¿cierto? Lo retornamos aquí y lo revisamos acá. Digamos que para este caso, en donde X es el jugador que está en turno, si yo le doy acá run, él va a empezar a hacer ese algoritmo hasta que me dice que el movimiento óptimo sería en el 2 y en el 2, ¿cierto? Que sería aquí, la columna 2 y fila 2. Es decir, que ahí ganaría el jugador con la X, ¿cierto? Básicamente eso es. Digamos que hay muchos algoritmos aquí que se podrían mejorar, tal vez como si existe todavía un movimiento, se podría hacer un contador cada vez que se asigna una casilla, entonces máximo son 9, entonces si hay menos de 9 pues ya no hay, si hay menos de uno pues ya no hay. También se podría hacer un algoritmo de hacer plano este arreglo y hacer que uno lo lea linealmente, lo cual evitaría este for loop, pues eh, cosas que se podrían hacer también. Lo mismo para las filas y columnas, se podría hacer un algoritmo de lectura lineal aplanar el array, ¿cierto? Eh, y ya, este básicamente si no nos puede, pues podemos de pronto aplanar un poco o hacer una cosa más óptima, pero la optimización no sé si sea tan eficiente porque a la final nos toca hacer una recursiva para poder encontrar el camino más corto entre todo lo que estamos creando en el en el árbol de datos. ¿Es correcto? Bueno, eso es todo. Muchas gracias por la atención. Hasta luego.